Ok, bueno, ya estamos. Entonces, como les decía, vamos a ver, analizar los circuitos con diodo y vamos a ver cómo tratarlos y cómo resolver circuitos que contienen diodos. Entonces, para empezar, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que ya se estuvo viendo en la clase teórica, pero los vamos a repasar. Entonces, vimos que los elementos lineales, donde el elemento lineal más conocido es la resistencia, tiene una característica tensión corriente que es una línea recta. Esto quiere decir que para cada incremento, para incrementos iguales de tensión, el incremento de corriente se mantiene constante. Y esa constante se da para todos los rangos de operación de tensión y de corriente. Aquí podemos ver que es una línea recta la relación entre la tensión y la corriente, donde la pendiente de esta recta es 1 sobre R. ¿Por qué? Porque es la derivada de esta recta. Entonces, para cualquier valor de tensión y de corriente, para cualquier incremento de tensión y corriente, siempre se mantiene constante. Esto es útil, ¿por qué? Porque nosotros, si nos dicen que se le está aplicando una determinada tensión, una resistencia, vamos a poder calcular, vamos a poder saber cuál es la corriente que va a estar circulando simplemente multiplicando el valor de la corriente o dividiendo por el valor de la tensión la resistencia que tengamos. Y eso se mantiene constante para cualquier punto de operación del circuito. Eso no pasa con los diodos, como vamos a ver. El elemento de circuito al que llamamos diodo es uno de los elementos no lineales más simples que tenemos. Y es el elemento como diodo en sí, es un concepto de elemento de circuito, en el cual tenemos dos terminales. Uno se llama el ánodo y otro el cátodo. En este elemento de circuito, la característica tensión corriente que se tiene es lineal. ¿Y por qué es lineal? Porque lo que me dice este concepto, este elemento de circuito como concepto, el diodo, me dice que cuando se le aplica una tensión, lo que se llama tensión directa, o sea, se le aplica una tensión más positiva al ánodo que al cátodo, el elemento conduce o permite que circule corriente. Entonces, cuando decimos que está en directa este elemento ideal, lo podemos representar como un circuito, un cortocircuito. O sea, cuando lo polarizamos en directa, permite el paso de la corriente. Pero cuando lo polarizamos en forma inversa, se abre, o sea, no permite circular corriente. Entonces, por eso a este elemento de circuito se lo puede considerar como si fuera un interruptor que está controlada por la polaridad de la tensión de alimentación. Este es la característica de un diodo ideal, de un elemento de circuito que es el diodo idealizado y que es el que a uno le interesa o a la electrónica le interesa disponer. Obviamente, los elementos, los diodos reales no tienen este comportamiento que uno esperaría. Acá, como estuvimos viendo, en este caso el diodo de silicio, fíjense que tiene una curva muy diferente a lo que uno esperaría del diodo ideal. Esta es la del diodo ideal, pero esta es la del diodo de silicio. Esta es una curva real que representa el comportamiento de un diodo real hecho en silicio. Fíjense que cuando se le aplica una polarización en directa, empieza a conducir muy poquita corriente o casi no conduce hasta una determinada tensión umbral, donde ahí sí empieza a subir la corriente. A medida que le subo la tensión, empieza a subir la corriente, sube, y puede alcanzar valores muy altos. Pero fíjense que el comportamiento también en la región de polarización inversa es muy diferente a lo que esperamos en el diodo ideal. El diodo ideal dijimos que no conduce corriente cuando está polarizado en inversa. Sin embargo, el diodo real sí conduce corriente cuando está polarizado en forma inversa. Y esta es la característica que tiene. A medida que se lo va polarizando cada vez más en inversa, se le va subiendo la tensión inversa, va conduciendo cada vez más corriente. Hasta que llega una determinada tensión,
como vimos, que es la tensión de umbral o tensión de Zener o tensión de ruptura, en la cual la corriente aumenta abruptamente, incluso con una pendiente mucho mayor, más pronunciada que la de en directa. Esta característica acá hace que suba mucho la corriente, pero que la tensión se mantenga acotada alrededor en un entorno de este valor de tensión. Por eso esta característica se usa mucho en los reguladores de tensión, como vamos a ver. Entonces, en estos diodos reales hay tres zonas que están definidas. Una es la región de polarización en directa. ¿Cuándo? Cuando se le aplica una tensión mayor a cero. Otra región, que es la región de polarización en inversa. ¿Cuándo? Cuando se le aplica una tensión negativa. Y luego está la región de ruptura, la que vimos recién. Y ahora hay que hacer un pequeño apartado ahí para definir qué es a qué se llama tensión positiva y a qué se llama tensión negativa. La tensión no es positiva ni negativa en forma absoluta. Siempre la tensión es positiva o negativa de acuerdo al sistema de referencia en el cual estamos parados. Como vimos en física, o como ven en física, algo es positivo o negativo de acuerdo al sistema de referencia en el que esté ubicado. Algo que, o una magnitud física que en un sistema de referencia es positivo, en otro sistema de referencia podría ser negativo. Entonces, ¿cómo definimos acá en el diodo el sistema de referencia? De esta forma. Siempre vamos a considerar el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. Entonces, ¿qué quiere decir que se le aplica una tensión positiva? Se le aplica una tensión positiva cuando la tensión aplicada coincide con mi sistema de referencia. Entonces, si lo ponemos como si fuera una pila, es como si le pusiéramos el borne positivo al ánodo y el borne negativo al cátodo. Eso quiere decir que el ánodo va a estar a un potencial más alto que el cátodo, y ahí conduce. ¿Cuándo le ponemos una tensión negativa? Bueno, cuando no coincide con mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia es que el ánodo más positivo que el cátodo. Si me dicen que le estoy aplicando una tensión negativa, significa que ahora al revés, el cátodo va a estar a un potencial más alto que el ánodo. Por eso es negativo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos los circuitos. Entonces, vimos que en la región de polarización directa, el análisis que hicimos del diodo ideal, llegamos a la ecuación de Shockley, donde vimos que la relación entre la tensión y la corriente era exponencial, y que esta era la ecuación que llegamos a ver. Obviamente era para una idealización del diodo real. Fíjense que acá vemos la diferencia entre la ecuación de Shockley que desarrollamos o que vimos en la teoría y lo que sería un diodo real comercial, que difiere un poco. ¿Por qué difiere? Bueno, por varios factores. Una es porque las partes del diodo, las zonas neutras, presentan una resistencia, también presentan resistencia de contacto externa, y eso hace que esas resistencias, esas caídas de tensión que se generan en el cuerpo y en los contactos externos, hacen que se aplane un poco la curva, o sea, que se vaya tendiendo más a aplanarse hacia la derecha. Entonces, esa curva de los diodos reales difiere un poco de la ecuación de Shockley. Bueno, como vimos, la región de polarización en inversa, que si nos basamos en la ecuación de Shockley, se mantendría a una tensión constante o que tendería asintóticamente para tensiones inversas, y llegado a un determinado valor ya no habría más variación y estaríamos en la corriente de saturación inversa, pero en los diodos reales no sucede eso, sino que a medida que aumentamos la tensión inversa, va aumentando la corriente inversa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un determinado valor de tensión donde se produce la ruptura. Y esa es lo que llamamos la tensión de Zener.
¿Y por qué se produce esa ruptura? Bueno, el campo eléctrico que se aplica a la zona de juntura aumenta mucho al aplicarle la tensión inversa. Recuerden que vimos en la teoría que cuando se le aplica un campo eléctrico externo, un potencial externo, aumenta el campo eléctrico en la zona de juntura. Eso genera que los portadores se aceleren cada vez más, y los portadores pueden chocar con la estructura cristalina y empezar a liberar o a generar pares electrón-laguna, los cuales empiezan a contribuir a la circulación de corriente, generando lo que llamamos el efecto de avalancha. Bueno, también tenemos diferencias entre los distintos diodos comerciales fabricados con distintos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos representados el diodo de germanio, el diodo de silicio y el de arseniuro de galio. Entonces, cada uno tiene sus particularidades debido a la estructura cristalina que tiene y nos dan una curva característica IB que difiere una del otro. Incluso las tensiones de codo a las cuales se empieza a incrementar la corriente difiere en cada uno. Por ejemplo, en los de germanio, por lo general está entre 0,2 y 0,3, en los de silicio, la tensión es de 0,7 aproximadamente, y en las de arseniuro de galio es de 1,2. Y también las corrientes inversas varían de acuerdo al tipo de material que tengamos. Fíjense que la de germanio, debido a la concentración intrínseca que tiene, es la que presenta mayor corriente inversa cuando está polarizada en forma inversa. Bueno, también la temperatura hace variar las curvas características IB de los diodos, hace que se corra cuando la temperatura está en descenso, se corre hacia la derecha, cuando la temperatura está en ascenso, se corre hacia la izquierda, la curva característica. También, obviamente, aumenta o disminuye la corriente inversa de saturación que se tiene. Y esas propiedades también son de utilidad para determinados circuitos. Esta dependencia que se tiene en la variación de la tensión que cae en el diodo con la temperatura, se lo puede utilizar en la fabricación de termómetros electrónicos. Bueno, ¿cuál es la principal dependencia que tiene la corriente inversa de saturación con las concentraciones de equilibrio? Si recuerdan la ecuación del diodo que vimos en la teoría, era esta, donde aquí está la dependencia de los portadores minoritarios a un lado y otro de la juntura. Recuerden que esto eran la concentración de electrones en la zona P en equilibrio y la concentración de lagunas en la zona N en equilibrio. Donde esta concentración de electrones, ¿quién era? Ni cuadrado sobre Na. Y estos Pn0 eran Ni cuadrado sobre Nd. Por lo tanto, esto con la temperatura, más allá de la temperatura ambiente, no varía. Estas dos cantidades no varían, pero lo que sí varía mucho es la concentración intrínseca. La concentración intrínseca habíamos visto que era fuertemente dependiente de la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la concentración intrínseca aumenta, lo que me hace variar la corriente que va a tener el diodo. Entonces, fíjense que la corriente del diodo depende fuertemente de la concentración intrínseca y esta a su vez de la temperatura. Y fíjense que también depende del área. O sea, un diodo que tiene el doble de área que otro, para una misma tensión de polarización, va a circular el doble de corriente. Bueno, ¿algunas preguntas hasta aquí? No, profe, ahora no. Ok. Bueno, viendo un poquito ya la parte práctica, las hojas de datos que nos dan los fabricantes. Esta es una típica hoja de datos de este fabricante que es Fairchild, del diodo 1N4001 al 4007, que es un rectificador de propósito general.
Entonces, esta es la hoja de datos que nos da, en la cual se tienen muchos datos, a veces útiles, a veces no nos sirven para nada, pero vamos a ver qué es lo que nos dan las hojas de datos de los fabricantes. Por lo general, lo que se tiene es el tipo de encapsulado, nos dice qué tipo de encapsulado se presenta el diodo que estamos comprando, cuál es la disposición de pines, cuáles son los procedimientos de prueba que se le pueden hacer al diodo. Algunas incluyen algunas aplicaciones típicas, y lo que por lo general nos interesa mucho es cuáles son las condiciones máximas de operación del diodo. Entonces, fíjense, esto está extraído de la hoja de datos de este fabricante. Primero lo que vemos es el dibujito de cómo está el encapsulado, de qué tipo de encapsulado es, en este caso el DO41, y nos dice que la bandita que se tiene está indicando cuál es el cátodo. La bandita, por lo general, que es una bandita negra, nos indica que este contacto es el cátodo. Y después lo primero que encontramos es los maximum ratings. Esto que me dice, bueno, cuáles son las condiciones máximas en las cuales fue testeado el dispositivo y en las cuales nos tenemos que basar para qué, para no sobrepasar las condiciones de operación y que no se nos queme o que funcione de forma inesperada. Entonces, como primer dato vemos que este símbolo que nos dice BRRM, que vemos que es la tensión de ruptura inversa, o sea, ¿a qué tensión máxima inversa puedo someter el diodo? Fíjense que para el caso del 1N4001 es de 50 volts. Y así va variando de acuerdo de 4001 al 4007, donde el 4007 tiene hasta 1000 volts de tensión inversa. Denme un minutito, por favor. Disculpen. Bueno, ¿qué más tenemos? Fíjense, la corriente máxima en directo, o sea, ¿cuál es la corriente máxima que podemos hacer conducir el diodo sin que se deteriore? Para toda esta familia de diodos, la corriente máxima en directa es de 1 ampere. Entonces, este es el dato que tenemos que tomar como para decir, bueno, no puedo hacerle circular más a este diodo de 1 ampere porque si no lo podría quemar. ¿Cuáles son los rangos de temperaturas de operación de la juntura? El TJ nos dice que el rango de operación de la juntura es de menos 55 a 175 grados Celsius. Después nos muestran algunas características eléctricas. Fíjense que la caída de tensión en directa, el BF nos dice que nos están dando como dato que para una condición de 1 ampere, que es a la corriente máxima que puede circular, la caída de tensión a 1 ampere es de 1,1 volt. Y después nos dice que la corriente inversa, a la máxima tensión inversa, y dependiendo de la temperatura de operación, fíjense que a 25 grados Celsius es de 5 microamperes y a 100 grados Celsius es de 50 microamperes. Y luego nos da la capacidad total que tiene la juntura. ¿En qué condiciones de medición? Bueno, con una tensión inversa de 4 volts y a una frecuencia de 1 MHz. Nos dice que es de 15 picofaradios. Bueno, fíjense que acá en ningún momento se mencionan los 0,7 en los cuales siempre hablamos de los diodos de silicio. El único dato que nos da es que a una corriente directa de 1 ampere, la caída de tensión en el diodo es de 1,1. Y después nos da algunas características térmicas, nos dicen cuál es la máxima disipación de potencia, que es de 3 watts. Otro dato importante a la hora de calcular disipadores es la resistencia térmica que se tiene entre la juntura y el ambiente y nos dice que es de 50 grados Celsius sobre watt. Este dato es importante cuando uno va a calcular en determinados diodos que necesita calcular el disipador.
lo tiene que tener como dato para poder hacer el cálculo de resistencia térmica de transmisión de calor, como vieron en física 2. Y después nos dan algunos gráficos. Profe, ¿Sí? ¿Siga? con el tema de la resistencia térmica, Sí. los diodos no están dispuestos para poner algún disipador. Bueno, porque este diodo en particular no es de potencia, pero los diodos que son de potencia sí están dispuestos para ponerle un disipador. En este caso no hace falta. Ok. Pero en los diodos de potencia sí. Bueno, después nos dan algunas características, algunas curvas de operación, cómo va variando, por ejemplo, en este caso la corriente directa de acuerdo a la temperatura, cómo varía la corriente directa de acuerdo al voltaje que se le aplica. Entonces, llegamos a la parte que más nos interesa ahora para que puedan resolver los ejercicios que están en la guía. Entonces, nos dan este circuito. Fíjense que es un circuito muy simple. Una resistencia, una fuente de alimentación y un diodo. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente en este circuito? ¿Qué me dirían? ¿Cómo la calcularían? En la hoja de datos teníamos el dato de la corriente cuando teníamos la tensión máxima. Ahí podemos calcular la resistencia del diodo. Ok. Bien, o sea, Después, vos me estás diciendo que como tenemos el dato de la tensión en esa condición de operación y la corriente, si lo dividimos, esa tensión sobre la corriente, tendríamos la resistencia del diodo. la resistencia estática del diodo, sí. Claro, exactamente, la resistencia estática del diodo. ¿Qué podría reemplazarse aquí? ¿A eso te referís? Sí, creo que sí. Ok. Bueno, eso sería correcto si nosotros supiéramos que por ahí va a circular esa corriente, pero no lo sabemos a priori. No sabemos si va a circular esa corriente en la cual fue testeado. El fabricante ahí nos está dando un punto de operación en el cual tenemos una determinada tensión y una determinada corriente que circula por el diodo. Por lo tanto, nos está dando indirectamente cuál es el valor de resistencia estática en ese punto. Pero si recordamos la curva del diodo, que es exponencial, la resistencia estática del diodo depende del punto de operación. En todos los puntos de operación no tengo la misma resistencia estática, por lo cual no puedo reemplazar por mi modelo de resistencia estática al diodo para cualquier condición de operación. Ahí está el problema de los circuitos alineales, de este elemento alineal. Si fuera una resistencia, si esto fuera una resistencia, yo lo puedo reemplazar por su modelo de resistencia equivalente y decir, siempre va a valer, en cualquier punto de operación, va a tener esa relación de la tensión y la corriente. Por lo tanto, para cualquier punto de operación lo puedo reemplazar por una resistencia. ¿Por qué? Porque es un elemento lineal y no importa el punto de operación, siempre se mantiene la misma relación entre la tensión y la corriente. Pero para los elementos alineales como el diodo, el transistor, eso no ocurre. Depende del punto de operación cuál es el nivel de resistencia estática que se tenga. Entonces, no puedo reemplazarlo por una resistencia cuyo valor sea el de la resistencia estática en ese punto de operación que me dio el fabricante. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, fíjense que es un elemento, un circuito muy simple, pero todavía no podemos saber cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha más información. Entonces, este es el gran problema que se presenta con los circuitos alineales. No poder reemplazarlo por una resistencia que sea constante en cualquier punto de operación y no poder calcularlo analíticamente en forma directa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los elementos no lineales con el diodo? Tienen la característica, decíamos, tensión corriente, que no se puede representar como una función lineal. Por lo tanto,
Esto me quiere decir que si yo le aplico una tensión al diodo y me da como respuesta una corriente, y luego le aplico otra tensión al diodo y me da como respuesta otra corriente, si yo le aplico directamente la suma de las dos tensiones, de las dos entradas que le apliqué en forma individual, la respuesta no va a ser la suma de las respuestas individuales. Esto quiere decir, en teoría de circuitos, que no se cumple el principio de superposición. Y no se cumple el principio de superposición porque es un elemento no lineal. En estos elementos no lineales, la pendiente varía con el punto de operación y no obedecen el principio de superposición, ni tampoco el teorema de Thevenin, como vamos a ver. Entonces, acá radica el problema de analizar estos circuitos con elementos no lineales. Entonces, el tema que tenemos aquí es que analizar circuitos con diodos va a requerir que empleemos modelos que representen el comportamiento del elemento no lineal en las distintas regiones de funcionamiento. Van a ser modelos que se ajusten a la condición de operación, que no van a ser modelos generales y que represente el comportamiento del elemento en cualquier condición de operación. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. El primer modelo que vamos a ver es el modelo exponencial. El modelo exponencial es el que habíamos visto, o sea, vimos que la tensión y la corriente en el diodo tiene una relación exponencial, que me lo daba la ecuación de Shockley, de analizar el diodo como si fuera un elemento ideal y que me daba una relación exponencial entre la tensión y la corriente, y que era esta. Fíjense que la ecuación esta, con la que se tienen los elementos reales, difiere. Por eso es un modelo. Un modelo representa el comportamiento, pero puede no ser exactamente igual. Entonces, este es mi modelo, al cual se le agrega este factor de idealidad, que es el eta, se le agrega acá. ¿Para qué? Para que represente con un poquito mayor de exactitud la curva real del dispositivo, variando este parámetro, que es el eta, que se lo llama factor de idealidad, y que depende de la construcción del diodo, por lo general varía entre 1 y 2, puedo ajustar esta curva del diodo ideal a que se parezca un poquito más a la del diodo real, con el que voy a trabajar. Entonces, puedo representar el comportamiento del diodo con esta ecuación. Pero fíjense que acá se presentan dos incógnitas, porque yo lo que quiero saber en este circuito, cuál es la corriente que circula por el diodo y cuál es la tensión que cae en el diodo. Pero acá tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas, que es la corriente en el diodo y la tensión en el diodo. Entonces, evidentemente voy a tener que buscar alguna otra relación. ¿Para qué? Para encontrar dos ecuaciones independientes para resolver las dos incógnitas que tengo. La otra ecuación que gobierna este circuito la obtenemos de aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Fíjense, si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff en este sentido, vemos que Bs menos Id por R menos Bd es igual a 0. Por lo tanto, de acá podemos despejar cuál es la corriente en función de la tensión en el diodo. Bs y R son datos. Lo que yo quiero averiguar es Id y Bd. Entonces, de la parte lineal del circuito ya tenemos otra relación, que junto con la ecuación característica del diodo, ya tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a poder resolver para encontrar cuál es la corriente y la tensión que está circulando por aquí. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, cuando queremos resolver ese circuito, BD e ID, o sea, la tensión y la corriente que está circulando por el diodo,
van a estar determinadas por la solución simultánea de ese sistema de ecuaciones. ¿Cuál? El de ID, que es BS menos BD sobre R, que me lo da la aplicación de la ley de Kirchhoff a este circuito, y la característica del diodo. Esta ecuación es la ecuación del circuito de polarización, que es el circuito que está atacando al diodo, y esta es la característica del diodo. Fíjense que en ambas ecuaciones tengo la ID y la BD, la ID y la BD, que son las incógnitas. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ya podría resolverlo. Bueno, el problema que tenemos aquí ahora, otro problema más, es que esta ecuación es lo que se llama en matemática una ecuación trascendental. ¿Por qué? Porque no hay forma analítica de resolver este sistema de ecuaciones. Acá no puedo aplicar ninguno de los métodos que vimos en álgebra. ¿Por qué? Porque eso no es un sistema de ecuaciones lineal. No podemos aplicar Gauss-Jordan o demás otros métodos. Ni tampoco tengo forma de despejar BD de esta ecuación. Por lo tanto, no puedo resolverlo analíticamente de forma directa este sistema de ecuaciones. No hay forma. No lo puedes hacer. Entonces, ¿qué se hace? Hay dos alternativas principales para resolver este sistema de ecuaciones. Uno es el análisis gráfico y la otra es solución matemática iterativa usando métodos numéricos. Vamos a ver las dos. La solución matemática iterativa es la que usan los programas de simulación, como el SPICE, y el análisis gráfico ya no se usa, pero lo seguimos viendo porque es una representación gráfica que nos hace entender qué es lo que está pasando. Obviamente ya no se usa para resolver circuitos. Nadie se pone a resolver en forma gráfica un circuito, pero sí didácticamente es muy bueno porque nos hace entender qué es lo que está pasando. Entonces, de lo que vieron en álgebra, ¿cuándo tiene solución o cuál es la solución cuando se tiene un sistema de ecuaciones en forma gráfica? ¿Lo recuerdan? Una única solución, infinitas o ninguna. Sí, ¿y cuándo tenía una única solución? ¿Qué tenía que pasar geométricamente o gráficamente para que el sistema tenga única solución? Se tienen que intersecar. Claro, se tenían que intersecar, o sea, se tenían que cortar. Donde se cortan las curvas, las líneas, es donde se tiene la solución común al sistema de ecuaciones. Entonces, eso es lo que se hace. Por un lado, se representa gráficamente, fíjense que tenemos ID y BD. ID y BD representamos en el mismo sistema de ejes tanto la ecuación del diodo como la ecuación esta. Fíjense, ¿qué tipo de ecuación es esta gráficamente? En función de ID y de BD. Si yo quiero representar ID en función de BD, ¿qué Una tipo? recta. Una recta. Es una recta, ¿no? ¿Una recta con qué pendiente? 1 sobre R. Menos 1 sobre R. Entonces, si yo represento esta ecuación, que es la del diodo, y represento esta recta, que se la llama recta de carga, vamos a tener esto. Representamos, graficamos, o ya tenemos la curva del diodo con la que vamos a trabajar, y luego representamos la recta de carga, que es la recta, que es la ecuación que representa al circuito de carga. ¿Cuáles son los puntos extremos? ¿Cómo la dibujamos? La que ya vamos a tener siempre es esta. La que nos podría dar el fabricante, o como daba el fabricante, o la relevamos nosotros. Lo que varía es la polarización que estamos usando. Esto, BS y R, es la que se le está aplicando al diodo. Entonces, fíjense. Esta es la curva del diodo. Esta es la recta de carga. Donde se cortan ambas es el punto de operación. Esta va a ser la corriente que circule por el diodo y esta va a ser la tensión que caiga en el diodo. A ese punto se le llama punto de operación o punto Q, de quiescente,
que significa quieto. Por eso se llama Q. Por eso se lo llama I de Q y B de Q. O sea, la tensión y la corriente en el punto Q de operación, de corriente continua. Entonces lo que tenemos que hacer es, gráficamente, tenemos la curva del diodo y le trazamos la recta de carga. ¿Cómo la representamos, la recta de carga? Bueno, tenemos dos puntos que podemos hallar fácilmente. ¿Cuál es? El punto cuando BD es 0 y el punto cuando ID es 0. El punto cuando BD es 0 va a ser BS sobre R. Cuando BD valga 0, la ID va a ser, perdón, acá dice BDD, pero debería ser BS. La ID sería BS sobre R. Y cuando ID vale 0, que estoy acá, toda la tensión de fuente está aplicada al diodo. Entonces, de esas dos formas podríamos representar y graficar la recta de carga. Donde se cortan ambas es la solución común al sistema de ecuaciones. Y esa es la forma gráfica. Esa es la forma gráfica de resolver los circuitos, no solamente para el diodo, para cualquier circuito no lineal. Gráficamente se resuelve así. Porque con el transistor no va a pasar lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces, esa es la solución gráfica del modelo exponencial. Después, el modelo exponencial, teniendo ese sistema de ecuaciones, lo podemos resolver en forma iterativa. Uno de los métodos podría ser el método de Newton, o cualquier método de análisis numérico. Cualquier programa de simulación de circuitos usa ese método, o sea, el método de aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿en qué se basa esta solución iterativa? Bueno, lo que hace es, se tiene el circuito de polarización. Por ejemplo, nos dan estos datos, que tenemos BS de 5 volt, R de 1K, y nos dan la IS. Y nos dicen hallar ID y BD. Entonces lo que se hace es, primero, comenzar a iterar, es asumir un valor de la tensión que cae. Asumo que va a haber tanto. La práctica te dice que, por ejemplo, si estás trabajando con un diodo de silicio, y bueno, empezá iterando con un valor que ya sabes más o menos va a andar o va a rondar la tensión que caiga en el diodo. Y bueno, elegimos 0,7 volt, que son los típicos. Entonces, ese valor que uno está asumiendo, se lo utiliza y se lo mete en la ecuación de la recta de carga y se halla la corriente. Yo supongo que cae en 0,7, entonces, con ese valor de tensión que cae en el diodo, la ID va a ser de 4,3 mA. Con este dato, voy a la curva del diodo, fíjense que despejamos BD, lo ponemos acá, la ID que calculamos, y me da un valor de tensión. Entonces, con esa primera iteración, el valor de la corriente que tengo y el valor de la tensión es este valor. El resultado de la primera iteración va a ser 4,3 mA y la tensión 0,7383. Con esos datos se vuelve a realizar el mismo proceso. O sea, para la segunda iteración. Se agarra el valor que me dio de tensión y lo ponemos dentro de la recta de carga. Y me da un valor de corriente. Con ese valor de corriente voy de vuelta a la curva del diodo, a la ecuación del diodo, y lo reemplazo. Y ahora me da la tensión 0,7380. Fíjese que ahora la tensión ya no varió mucho. Antes daba 0,7383 y ahora me dio 0,7380. Entonces fíjese que ya simplemente con dos iteraciones ya podemos decir que el resultado con una buena aproximación es ese. ¿Por qué? Porque ya no están variando los valores. Si yo ahora hiciera una tercera iteración, el valor de la tensión va a variar muy poquito. Fíjense que ya está variando en el cuarto decimal. Por lo tanto, es una muy buena aproximación decir que ya con la segunda iteración, el valor de corriente y de tensión que está cayendo en el diodo es de
262 mA y de 0,738 volts. Entonces, puedo asumir de que ese es el valor de tensión y corriente que está circulando por el diodo. ¿Queda claro el método? Sí, perfecto. Bueno, entonces, usando el modelo exponencial, esas son las dos formas de calcular el punto de polarización de un diodo. Forma gráfica, que está buena, ¿por qué? Porque nos da una imagen del comportamiento del circuito y dónde está operando. Y la forma y la solución por iteraciones, que me va a dar un valor muy bueno del punto de operación del diodo. Obviamente esto no lo puedo, a ver, para hacerlo a mano esto es un poquito complicado o tedioso, porque fíjense que es un circuito muy simple, pero imagínense con circuitos un poco más complicados. Entonces, la verdad que muchas veces, el tiempo que demanda hacerlo o gráficamente o en forma analítica iterativa, no tiene sentido para los fines de uso que lo vamos a emplear. Necesitamos algo de agilizar un poco el cálculo y de que podamos calcular circuitos de polarización a mano en forma rápida y dejamos el análisis un poquito más exhaustivo. ¿Para qué? Cuando hagamos la simulación en un programa de simulaciones. Entonces, cuando queremos calcular a mano, con papel y lápiz, necesitamos algún modelo un poquito más rápido, más simple. Entonces, por eso aparecen los que llamamos los modelos simples del diodo. Entonces, ¿cuáles son los modelos simples del diodo? Son esos que se van a poder usar en análisis rápidos, pero que vamos a tener que asumir o tenemos que ser conscientes de que nos van a dar soluciones aproximadas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un modelo que no es demasiado exacto. Entonces, ¿cuáles son esos modelos? Esos modelos simples. Bueno, el modelo más simple que conocemos del diodo es el modelo del diodo ideal. ¿Cuál es el modelo del diodo ideal? Y el que conduce o no conduce. Entonces, si decimos, bueno, yo voy a tratar este dispositivo, este diodo real, como si fuera ideal, digo, bueno, si lo polarizo en directa, conduce, es un cortocircuito. Si lo polariza en inversa, es un circuito abierto. Listo. Entonces, simplifiqué el comportamiento del diodo, tengo que aceptar o tengo que ser consciente de que no es el mejor modelo y de que voy a estar cometiendo un determinado error en el cálculo de los circuitos. Pero a veces, por ejemplo, si estamos trabajando con rectificación de corriente alterna, por ejemplo, de la tensión de línea, donde tenemos 220 volts eficaces, que serían como 314 de pico. La caída o la poca caída que pueda tener en el diodo, mucho no me va a afectar en los cálculos de la tensión o de la corriente. Entonces puedo decir que es una buena aproximación este comportamiento, este modelo de diodo ideal. Obviamente, si estoy rectificando una tensión alterna mucho más chica, y bueno, ya la caída del diodo va a empezar a afectar. Entonces, si utilizo este modelo, el error que voy a estar cometiendo ya va a ser mucho más grosero. Entonces, quizás habría que pasar a otro modelo que sea un poquito más preciso. Entonces, aparece el modelo de caída de tensión constante. ¿Qué me dice este modelo? Fíjense que es similar al del diodo ideal, solamente que está trasladado. ¿Hasta cuándo? Y hasta una determinada tensión umbral. O sea, que me dice que para que el diodo conduzca, tengo que ponerle al menos una determinada tensión umbral. ¿Cómo se lo representa circuitalmente a ese modelo? Bueno, como si fuera un diodo ideal, abierto o cerrado, de acuerdo a la polarización directa o inversa, más una batería que me representa esa tensión umbral. ¿Cuánto tengo que ponerle acá, entre los bornes del diodo, para que circule? Y para que este esté en directa, la tensión que le ponga entre bornes tiene que superar esta tensión umbral. Y este es el modelo. O sea, cuando supera la tensión umbral,
que es B gamma acá, ahí va a empezar a conducir. Y este es el típico que nos enseñaron a todos desde la secundaria. El famoso 0,7, el famoso 0,2 o 0,3 del germanio o el famoso 0,7 del silicio. No está mal utilizar este modelo, pero tenemos que ser conscientes que es un modelo y que está aproximando el comportamiento de un diodo real que difiere mucho de esta característica. Difiere mucho. Entonces, es un modelo aproximado y tenemos que ser conscientes que vamos a estar cometiendo un determinado error en pos de agilizar un cálculo. Bueno, se puede continuar con ese razonamiento y decir, bueno, puedo mejorarlo un poquito más, el modelo, y aparece el modelo lineal por tramos. El modelo lineal por tramos lo que hace es, al modelo anterior de caída de tensión constante, se sigue teniendo una tensión umbral, pero luego de esa tensión umbral aparece esta característica lineal, o sea que representa que tiene una resistencia en serie el diodo. Esa resistencia en serie va a generar caídas de tensión en el diodo y me va a dar esta característica IB. ¿Cómo calculamos esa resistencia RB en base a este modelo? Bueno, deberíamos tener al menos dos puntos de operación. Por ejemplo, si el fabricante, o si estamos considerando un diodo de silicio, podemos decir que la tensión umbral es de 0,7 y, por ejemplo, el fabricante nos puede decir que a una determinada tensión de 0,8, la corriente que está circulando es 10 mA. Y decimos que en los 0,7 todavía no está conduciendo, por lo tanto, podemos hacer el incremento de la tensión debido al incremento de la corriente para darnos la RB que representa este comportamiento. ¿Está bien? Entonces, con eso podemos representar este modelo como una batería que representa la tensión umbral y una resistencia RB. Bueno, ¿qué modelo vamos a utilizar? Bueno, va a depender de la aplicación. En nuestro caso ahora va a depender de lo que nos pida el ejercicio. Cuando tenemos que elegir, y bueno, vamos a tener que elegir alguno de los modelos. Si no nos dicen cuál aplicar, lo elegimos nosotros. ¿Y cuál elegimos? Y bueno, el que tengamos datos suficientes como para poder aplicarlo. Por lo general usamos el de caída de tensión constante, pero podríamos tener más datos y utilizarlo. Bueno, ¿queda claro hasta acá? Sí. Ok. Bueno, acá hay un resumen de los modelos simples del diodo. El modelo del diodo ideal, el de tensión constante y de lineal por tramos, y cuál es su circuito equivalente, tanto en directa como en inversa. Bueno, esto cuando vayan a resolver los problemas, depende el modelo que vayan a utilizar del diodo, van a utilizar estos circuitos equivalentes, o sea, es reemplazar al diodo por su circuito equivalente. Y luego de ahí calcular cuál es su polarización. Bueno, hasta ahí vemos cómo calcular la corriente y la tensión en un diodo cuando está polarizado con tensión continua. Pero además de aplicarle a una tensión continua, hay aplicaciones en las cuales, además de la tensión continua, se le aplican ciertas variaciones de tensión al diodo. Entonces, en esas aplicaciones, además de la corriente continua, aparece superpuesta una corriente y una tensión variable que se superpone a esa tensión o corriente continua. Entonces, aparece lo que se llama el modelo de pequeña señal o modelo lineal incremental. ¿Y en qué se basa esto? Fíjense, en este modelo decimos, tenemos el diodo, está polarizado en un punto, ¿por qué? Porque le aplicamos una tensión continua, pero además le estamos generando una variación de tensión alrededor de ese punto de polarización.
Si lo polarizamos con una fuente y además le agregamos una variación de tensión, la corriente va a empezar a variar. ¿Por qué? Porque va a empezar a variar este punto de polarización. Se va a mover a lo largo de la curva. Si esto se mueve así, la tensión en el diodo, el punto de polarización va a ser esto, a lo largo de la curva del diodo. Y eso me va a determinar una corriente también variable en el diodo. Fíjense que si esta tensión es suficientemente chiquita, alrededor, en un entorno de la tensión continua aplicada al diodo, la curva característica del diodo se la puede reemplazar por una recta en ese punto. ¿Y cómo se llama esta aproximación que vieron en análisis o en álgebra? No me acuerdo. ¿Cómo se aproximaba una curva con una recta? ¿Con qué método? Con Taylor. Con Taylor. Con Taylor, con el orden 1, me representaba la aproximación de cualquier curva a través de una recta. ¿Y cómo tenía que ser la condición para que esa aproximación sea buena y que el error que estoy cometiendo al reemplazar mi curva real por la ecuación de Taylor de primer grado no sea demasiado excesivo y cometa demasiado error? Y bueno, que el entorno en el cual se está moviendo el punto sea chiquito. ¿Para qué? Para que el error, fíjense que el error entre este punto, que es el de mi representación o de mi aproximación, y el punto real de la curva, sea chiquito, o sea que el error que esté cometiendo sea poco. Fíjense que si esto es lo suficientemente chico, y lo puedo asumir de que este entorno es una recta, esta corriente que aparece acá la voy a poder representar proporcionalmente a la tensión que le estoy aplicando. Bueno, ese es el modelo de pequeña señal. Poder aproximar la curva característica del diodo por una recta, o sea, que se comporte como si fuera ¿qué? ¿Qué elemento tiene en su característica tensión corriente una línea recta? Una resistencia. Una resistencia, tal cual. ¿Y cómo calcularía ese valor de resistencia? Fíjense que esta recta va a depender del punto donde ubique la polarización, porque esta recta no va a ser la misma acá que si estuviera acá el punto. ¿Se ve? Sí, Okay. tiene otra pendiente. Tiene otra pendiente. Bueno, ¿cuál sería la pendiente de esa recta? ¿Cómo la calcularía? B sobre I, o sea, ¿Cómo? el incremento. ¿Cómo? Si es lineal, B sobre I podría ser. Sí, Si pero no, la derivada. En todo caso. claro, la derivada, porque esta recta, ¿quién es? Es la recta tangente a esta curva en este punto. Y esa recta tangente o la pendiente de esa recta tangente a esta curva en ese punto se calcula con la derivada. O sea, la derivada de la corriente en función de la tensión. Entonces, eso es lo que hace Taylor. Entonces, fíjense, esta es la expresión de la corriente. ¿Cómo encuentro cuál es la pendiente o cuál es la resistencia que representa al comportamiento del modelo lineal incremental? Bueno, hago la derivada en ese punto. Entonces, si hago la derivada en ese punto, la corriente variable que voy a tener va a ser la corriente de continua más una variación lineal de la corriente respecto a la tensión. Donde esa variación lineal me la va a dar la
aproximación de Taylor y la voy a poder calcular como la derivada en ese punto. Entonces, fíjense, de vuelta acá, si hacemos la derivada de ID respecto de BD, fíjense que este término viene acá abajo. ¿Lo ven? Entonces, la ID variable, presten atención aquí a los índices y subíndices. La ID total que voy a tener, fíjense que es I minúscula, D mayúscula, es la suma de la componente continua que va a estar circulando más una variación, que es la I, D minúscula, que es la variable temporal. Es la que varía en el tiempo, es la parte de la corriente que varía en el tiempo. ¿Cómo calculo esa parte variable en el tiempo? Bueno, como la derivada de la corriente en función de la tensión. Fíjense que me termina dando que es proporcional a la corriente que está circulando. Y es razonable, ¿por qué? Porque depende del punto de polarización, depende del punto en el cual estoy haciendo el cálculo de esa derivada. No es lo mismo la derivada en este punto que en este punto, ni en este punto. Entonces, a esa derivada de la corriente en función del tiempo, se lo llama conductancia de pequeña señal del diodo. Y se la mide en mho o Siemens. Y que depende del punto de polarización, o sea, depende del punto en el cual está operando el circuito, el diodo, o sea, de la corriente continua que está circulando. ¿Y de quién más? De la tensión térmica. La inversa de esa conductancia de pequeña señal es la resistencia de pequeña señal del diodo, la RD. O sea, BT sobre IDQ. Y así es como vamos a calcular los circuitos en los cuales tenemos un diodo que está polarizado y que además se le está inyectando una determinada señal. Si se cumple la condición de que esa señal que se le está aplicando a la juntura es de una amplitud lo suficientemente chica como para que esta aproximación de Taylor sea válida, vamos a poder reemplazar al diodo por su modelo lineal incremental y que va a ser una resistencia de pequeña señal. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, por ahora no. Bueno, ¿Puede volver, profe, a las ecuaciones, a las derivadas? sí. Acá, Sí, no pude seguir un poco fíjate, el planteo. mirá, esta es la ecuación del diodo, ¿verdad? Bien. Bien. Acá, esta BD va a ser la BD o la BDQ, O sea, ¿BD es la variable? claro. BD es la variable. Ah, ok. BD es la variable. ¿Por qué? Porque la corriente en el diodo depende de la tensión que se le aplica al diodo. La corriente del diodo depende de la tensión que se le aplica al diodo. Pero al diodo se le está aplicando una tensión continua más una variación. Fíjate, se le está aplicando una tensión continua, que es esta, más una variación alrededor de esa tensión. La BD, B minúscula, D mayúscula, es la suma de la BDQ, esta, más una variación temporal, que es esta en este caso. Esto, Esa tensión temporal está dada en valores eficaces. no importa, no importa. Nos lo pueden dar como valor eficaz, pero por ejemplo, supongamos que esto es una senoidal, que tiene una determinada amplitud. Acá está representado por una diente de sierra o una triangular. Es una triangular. Pero podría ser una senoidal, que está oscilando aquí, alrededor del punto de operación. O sea, esto sería una amplitud por el seno de omega t, por ejemplo. Varía temporalmente. Bien. Bueno, si esa amplitud, pico a pico, es suficientemente chica como para que valga esta aproximación que estamos haciendo,
¿Para qué? Para que el error de aproximar la curva por una recta no me genere demasiado error. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Puedo representarlo y puedo utilizarlo este modelo. Fíjate, esto, que es lo que se le está aplicando, la B de Q más la variación temporal, lo puedo escribir de esta forma. No cambió nada. ¿Lo ves? Ajá. Sí, sí, ahí se Fíjate, ve, sí, sí. ¿quién es este? Y este es I de Q. ¿Por qué? Porque I de Q, si yo le saco el -1, cuando se tiene un valor entre la B de Q y la BT mucho mayor que 1, este 1 acá no tiene mucha influencia. Entonces me queda esto. Esto sería I de Q. ¿Lo ves? I de Q por Ajá. E a la variación temporal sobre BT. Me queda esto. Esta. O sea, esta es la ecuación que me representa este comportamiento. O sea, le estoy aplicando una variación temporal a algo que ya está polarizado, que está circulando algo de corriente continua. Y le aplico una variación temporal. Bueno, esta es la ecuación que yo voy a representar por Taylor. Si yo le hago la derivada de ID en función de BD, ¿qué me queda? Si yo derivo de esto en función de BD, fíjate que este BT viene acá abajo, Sí, ¿no? Y sí, de sí. Q sobre BT por E a la B de T sobre BT. Acá está. ¿Se entiende? Ahora sí, 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 no entendía bien cuál era la variable. Y al final La- la única que es la variable es la tensión alterna chiquitita. La otra es una constante que termina siendo I de Q. claro, porque, a ver, ¿por qué es la que importa es la BD? Porque es la que está variando. La otra es una tensión constante. Cuando le hago una derivada, es cero. Claro, Bueno, entonces lo que me quiere decir es que esta variación de corriente es proporcional a esta variación de tensión. ¿Cuándo se cumple? Cuando esta variación de tensión que le estoy aplicando a la juntura es chiquita. Si es chiquita, esta corriente va a ser igual a esta solamente multiplicado por un factor de escala. ¿Cuál va a ser el factor de escala? La GD o la RD. Esto quiere decir que si yo le aplico una señal triangular a la entrada, o sea, a la juntura, la corriente que va a circular va a tener la misma forma, solamente cambiada de amplitud, pero va a ser igual. Significa que el diodo no está distorsionando. ¿Por qué no está distorsionando? Porque se está comportando como un elemento lineal en ese punto. ¿Se entiende? Esa resistencia o esa conductancia depende del punto de polarización y esa resistencia se calcula como BT, que es la tensión térmica, sobre la corriente continua que se está aplicando o que está circulando por el diodo. Entonces, si tenemos este caso de un diodo que está polarizado y además se le está agregando un incremento de tensión, si este incremento de tensión podemos decir que es suficientemente pequeño como para que sea aplicable el modelo lineal incremental o el modelo de pequeña señal, voy a reemplazar al diodo, cuando se cumplan esas condiciones, por su modelo eléctrico. ¿Y cuál es el modelo eléctrico del diodo en ese comportamiento? Y el de una resistencia. O sea, que para la tensión variable, el diodo se está comportando como si fuera una resistencia, siendo que no lo es. Pero cualquier sistema, cuando se le aplica cualquier sistema no lineal, cuando se le aplica una determinada excitación, y esa excitación es muy chica, habría que ver para cada sistema qué es chico y qué es grande, el sistema se termina comportando como si fuera lineal. Entonces, en este caso, el diodo se está comportando en esa región de operación
como si fuera un elemento lineal y se lo representa como si fuera una resistencia. Entonces, si te preguntan cuál es la corriente o cuál es la tensión variable que está circulando por el diodo, simplemente fíjense que acá me queda dos resistencias. ¿Cuál sería la corriente ahí del diodo que está circulando? Y va a ser la VI de T dividido la suma de las resistencias. R, que es la del circuito de polarización, más la RD, que es la del diodo representado en su punto de polarización. Esa RD, que es la resistencia de pequeña señal o la resistencia del modelo lineal incremental, la vamos a poder calcular y es útil para señales de baja frecuencia. Cuando empieza a aumentar la frecuencia, empiezan a aparecer los efectos capacitivos, que ya estaban, pero se hacen más evidentes. Entonces, ya ese modelo de resistencia no es válido. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las capacidades y hay que tenerlas en cuenta en el modelo que voy a utilizar. Entonces, ese modelo de pequeña señal va a ser válido cuando se cumple que esta BD, o sea, la amplitud de la variación sobre BT es mucho menor que 1. Recuerden que BT, o sea, la tensión térmica, a 300 Kelvin era de 25 mV. Entonces, para una tensión ambiente de 300, para una temperatura ambiente de 300 Kelvin, vamos a considerar que el modelo es aplicable cuando la amplitud de la señal que se le está inyectando a la juntura es menor o igual a 5 mV. ¿Qué es pequeña señal para el diodo a temperatura ambiente? Máximo 5 mV. Si empezamos a aumentar esa tensión, ya el modelo no es tan exacto y vamos a cometer error en asumir de que el diodo se está comportando como una resistencia. Entonces ya el diodo empieza a comportarse o a mostrar su característica no lineal. Por ejemplo, ¿alguna duda hasta acá? Yo por ahora estoy bien. Siempre hablan los mismos, chicos, ¿eh? ¿El resto? ¿Todo bien? Todo perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, una aplicación. Acá tenemos este circuito. Nos dan este circuito como van a tener en la guía de ejercicios. Me dan una tensión, una fuente, VCC, una variación temporal de tensión, una resistencia de polarización y el diodo. Entonces, y nos dicen hallar la corriente que está circulando por el diodo y cuál es la tensión que cae en el diodo. Bueno, si podemos asumir de que es aplicable el modelo de pequeña señal, nos quiere decir de que este circuito, el diodo, en ese punto de polarización se está comportando como un elemento lineal. Si se está comportando como un elemento lineal, significa que es aplicable el principio de superposición. ¿Y qué me dice el principio de superposición? De que podemos dividir los análisis y sumar los efectos de las excitaciones para encontrar el resultado final. ¿Qué me quiere decir esto? Que primero tengo que analizar el circuito en lo que llamamos en corriente continua. Análisis de corriente continua. ¿Para qué se usa? Para encontrar cuál es el punto de operación, cuál es la corriente, cuál es la IDQ y cuál es la BDQ del diodo. Hay que hallar el punto Q primero, o sea, el punto de operación en corriente continua. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, eliminando las fuentes variables. ¿Cómo la eliminamos en este caso? Bueno, haciéndola cero. Entonces, la hacemos cero y calculamos el punto de polarización. ¿Cómo? Con cualquiera de los métodos que ya vimos, el modelo exponencial o cualquiera de los modelos simples. Depende la aplicación y el grado de precisión que quiera buscar. Luego, haremos el análisis de corriente alterna. En el análisis de corriente alterna se modela el diodo como si fuera una resistencia lineal y que va a ser la inversa de la pendiente de la recta tangente en el punto de operación del diodo. Entonces,
Hacemos el análisis de corriente continua. Eliminamos las fuentes variables. Nos queda este circuito. Encontramos I de Q y B de Q. ¿Cómo? Bueno, con el método que quieran. O con el que pida el ejercicio, o con el que quieran aplicar ustedes. O con lo que tenga a mano. Encontré la I de Q y la B de Q. Recuerden que la I de Q va a ser útil para calcular la resistencia dinámica del diodo. Por eso primero hay que calcular la operación de corriente continua. Encontramos la I de Q, listo. Ya podemos pasar a análisis de alterna. En el análisis de alterna lo que hacemos es pasivar las fuentes continuas, eliminar las fuentes continuas, decir que son cero. En el caso de una fuente de tensión, la ponemos en cortocircuito. En el caso, si tuviéramos una fuente de corriente, hay que abrirla. O sea, para que tenga I0. Y en este caso, B0. Estamos pasivando las fuentes continuas. Y nos quedamos solamente con la parte variable. En la parte variable nos queda solamente la tensión variable, reemplazamos al diodo por su resistencia dinámica y calculamos la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? BI sobre la suma de las resistencias. Calculamos la corriente, esa es la parte variable. Esta es la parte variable. Y esta es la tensión variable que va a caer sobre el diodo. Fíjese que tenemos un divisor resistivo. Por eso, la BD que cae en el diodo variable va a ser la BI de entrada por RD dividido la R de polarización más las RD. Entonces ahí encontramos la parte variable. ¿Cuál es el resultado final? Y bueno, la ID total que voy a tener en el diodo va a ser la I de Q más la parte variable. ¿Cuál va a ser la tensión en el diodo? La B de Q que ya tenía más la parte variable. Por ejemplo, acá estamos considerando que la BI es una función senoidal. Entonces acá deberíamos reemplazar esta BI por que es una amplitud, por una variación senoidal. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Fíjense, acá tenemos el eje de corrientes y el eje de tensión. Tenemos la curva característica del diodo, la recta de carga, y con eso encontramos el punto de polarización. Ahí está. A partir del punto de polarización, se le agrega una variación alrededor del punto de operación. Fíjense que la tensión total que se está aplicando al circuito en todo momento va a ser BCC más esta BI. Pero la pendiente de la recta de carga no varía. ¿Por qué? Porque la pendiente siempre depende de la resistencia. Entonces, si yo me voy a los extremos del punto de operación, puedo trazar los extremos de la recta de carga. En todo momento, cuando viene el pico negativo de BI, a BCC le estoy restando ese pico negativo, entonces acá voy a tener el punto que se está aplicando el circuito. Trazo la recta, me da este punto. Cuando estoy con el pico positivo, tengo BCC más la amplitud máxima. Se me va para acá el punto. Trazo la recta de carga. Fíjense que la recta de carga, el punto de operación, me va definiendo infinitas rectas de operación alrededor del punto Q. Fíjense que acá le estoy aplicando la variación al circuito. Tengo la BCC más una variación senoidal. Eso me hace que esta tensión que tengo acá es la que varíe alrededor de ¿quién? De BCC. Y es la que se está aplicando al circuito. Eso me define un punto de operación, que si es lo suficientemente chico, puedo reemplazar al diodo por una resistencia. Entonces, esto me va a dar una corriente continua como valor medio alrededor del cual va a estar circulando la corriente. Ahora yo les hago una pregunta acá. ¿El diodo está circulando, por el diodo, está circulando corriente alterna? No. No.
no circula corriente alterna. Está circulando una corriente variable, pero siempre va en la misma dirección. Siempre va de ánodo a cátodo. Más o menos, más o menos, más o menos, pero siempre en la misma dirección. Por el diodo no circula corriente alterna. Siempre está circulando en la misma dirección, de ánodo a cátodo. Más o menos, porque tengo una variación de corriente, pero siempre en la misma dirección. Esta senoidal está montada en este valor medio que es I de Q. Y esta forma de onda de la corriente va a ser igual a la forma de onda aplicada a la entrada si el diodo se comporta como un elemento lineal. Si no se comporta como un elemento lineal, esto va a deformarse. Si esto es un seno y el diodo y es demasiado grande, esta curva no la puedo representar por una recta y me va a deformar esta salida. Eso se llama distorsión. Entonces, para ver ese comportamiento, para ver qué es lo que pasa, vamos acá y vamos a verlo. Uy, espera un cachito, que toqué. Le estaba compartiendo un segundo. Vamos a compartir de vuelta el escritorio. ¿Están viendo ahí? Sí, profesor. Sí. Bueno. Ok. Bueno, fíjense. Vamos a ver una, no sé si alguien lo conoce, Desmos es una calculadora gráfica que nos va a ser muy útil para esto. Fíjense. Fíjense que lo que tenemos acá. Fíjense. Tenemos la curva del diodo representada, que es la exponencial. Le pongo un punto de polarización que lo puedo correr. Y además le agrego una variación temporal alrededor de ese punto de operación. Y le doy play. Fíjense. Esto es lo que está generando, esta es la forma de onda que me está generando la corriente gracias a la aplicación de una variación temporal senoidal, en este caso, alrededor del punto de polarización. Esta es la corriente que está circulando. Esta es la corriente que está pasando por el diodo. Fíjense que en este caso, esto parece un seno, pero no está casi igual a esto. ¿Por qué no está casi igual? Y porque fíjense que la excursión de la señal alrededor del punto de operación es bastante grande. Con lo cual, esto no se parece mucho a una recta. Ya se ve la curvatura acá. O sea, acá el diodo me está deformando la señal. Fíjense si yo le pongo la señal que debería aparecer si el circuito se comportara como lineal. Es esta. Esta es la recta tangente. Fíjense, esta es la recta tangente a ese punto. Fíjense que el error que estoy cometiendo acá difiere de la recta tangente acá. Entonces, esta línea punteada en violeta es la forma de onda que debería tener si el diodo se comportara en forma lineal o si se lo aplicara a un elemento lineal en ese punto. Pero difiere, o sea, esto está distorsionando. ¿Qué debería hacer para que deje de distorsionar? Bueno, fíjense, yo le corro el punto de operación, sigue distorsionando. ¿Por qué sigue distorsionando? Bueno, porque se sigue haciendo evidente esa característica no lineal del diodo, que difiere de una recta. ¿Qué deberíamos hacer para que deje de distorsionar? Y bueno, mirá, si le aplicamos una señal un poco más chica, esta
la excursión se va a parecer un poco más a una recta. Si se parece un poco más a una recta, fíjense que el diodo deja de distorsionar. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando una señal lo suficientemente chica como para que la aproximación de pequeña señal sea válida. Entonces acá el diodo casi que no distorsiona, está casi igual esto. O si hay una pequeña distorsión es muy chiquita, imperceptible a los fines prácticos. Entonces, si yo le aplico una señal chiquita alrededor de ese punto de trabajo, el diodo se comporta como una resistencia, se comporta como un elemento lineal y no me deforma la salida. Si yo le aumento la señal de entrada, fíjense lo que pasa, empieza a deformar. La salida ya no es una senoide, es cualquier cosa menos una senoide. Parece, ¿por qué? Porque tiene una variación. Fíjense qué pasa si el punto de operación lo corro más abajo. ¿Qué va a pasar? Miren, y le hago cada vez más grande la señal de entrada. Y casi empieza a ¿qué? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo hoy? ¿No está tendiendo una asíntota en el eje? ¿La ¿Cómo? tangente? La No se tangente, está... la tangente sí, se está poniendo cada vez más horizontal. Pero la corriente de salida, ¿qué está pasando? Fíjense que ya no hay una variación. ¿Qué está haciendo? Está recortando. Está recortando, está rectificando. Está rectificando. Fíjense, la parte de la excursión negativa me la recorta. Me está rectificando. Y esto es lo que hacen los rectificadores. Cuando uno quiere pasar de una señal senoidal, es lo que hace una fuente de alimentación, que uno lo enchufa a la toma a la alimentación, que es una tensión variable. Al pasar por el diodo la rectifica, solamente me deja pasar la componente positiva. Fíjense que si a esto se le pusiera algún elemento que almacene energía entre ciclo y ciclo, podría tener una tensión continua a la salida. ¿Qué es ese elemento? Un capacitor. Si al capacitor lo ponemos en el circuito, junto con el diodo, el capacitor se va a cargar y va a mantener su carga cuando viene el ciclo negativo de la señal y me va a mantener la tensión. Se va a empezar a descargar poquito, eso se calcula cuánto, y eso es lo que hace una fuente de alimentación. Esto está rectificando. ¿Está bien? Bueno, después les voy a pasar esta calculadora para que jueguen un poco si quieren. Es muy gráfica, está muy buena. Está muy buena. Y ven lo que pasa cuando se corre el punto de polarización. Es parecida a GeoGebra, profe. Sí, también, sí, parecía. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, fíjense que ahí cuando... Fíjense, ¿qué pasa acá? Sigo en pequeña señal. Sigo en pequeña señal. O sea, fíjense que la curva de operación y la recta tangente son casi iguales. Por lo tanto, el diodo no me está distorsionando. Pero ahora le corro el punto de operación. ¿Qué pasa con la señal de salida? ¿Qué le pasa? Se amplifica. Se achica o se agranda. No sé, no podríamos decir se amplifica, ¿no? Después vamos a ver qué significa amplificar. Después vamos a ver cuando veamos transistores, qué implica amplificar, porque
no solamente significa agrandar. Vamos a ver. Acá lo que estoy viendo es que Profe, aumenta o disminuye la corriente pico que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque está cambiando el factor de escala. ¿Y por qué está cambiando el factor de escala? Porque está cambiando la resistencia dinámica. ¿Y por qué cambia la resistencia dinámica? Porque cambia el punto de polarización. ¿De quién dependía la resistencia dinámica? De I de Q. De tensión, sí. De la I de Q. Acá lo que estoy haciendo es cambiar el I de Q. Fíjense, si le hago una I de Q más grande, ¿qué le pasa a la conductancia? La conductancia era I de Q sobre BT. O sea, si le aumento I de Q, me aumenta la conductancia. La conductancia por la tensión variable me daba la corriente variable. Aumentó. Le bajo la I de Q. Le bajo la I de Q, la conductancia disminuye. Por lo tanto, una conductancia menor a igual tensión aplicada me da menor corriente, menor amplitud de la corriente. Con este, moviendo el I de Q, le modifico la resistencia dinámica o la conductancia dinámica. Por lo tanto, a la salida voy a tener más o menor corriente de acuerdo a la I de Q que le estoy aplicando. Por eso es importante en el diseño ubicar correctamente el I de Q para una determinada aplicación. Siempre manteniéndonos en el modelo de pequeña señal, porque fíjense que la variación de tensión alrededor del punto de trabajo es siempre la misma. Por lo tanto, siempre está comportándose como lineal. Lo único que hago es variarle el punto de polarización, con lo cual me va a variar la parte variable de la corriente. También. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe, Sí. cuando dijo lo de rectificar, que así funcionan los diodos cuando están rectificando, Sí. ¿se refiere a una rectificación de un diodo solo o también los que son puentes rectificadores usan el mismo principio? El mismo principio, exactamente el mismo principio. La única diferencia es que acá estamos lo que se llama un rectificador de media onda. Media onda. Claro, fíjate. ¿Por qué de media onda? Y porque en la parte positiva rectifica y la otra se la come. Nos parece. En los diodos, en los puentes rectificadores, cuando viene el pico negativo de la tensión, también la rectifica, pero la rectifica otro par de diodos. Entonces acá me aparecería otro piquito acá en el medio, donde ahora no hay nada, me aparecería otro pico. Otro pico. Eso es lo que me haría un puente de diodos, que sería un rectificador de onda completa. Este sería un rectificador de media onda. ¿Qué beneficios trae? Y bueno, fíjate que el tiempo que tiene que guardar el capacitor almacenar la carga es mucho más grande en un rectificador de media onda que en un rectificador de onda completa, porque acá aparecería otro pico. Entonces el tiempo que debería guardar la carga el capacitor es mucho menor. Entonces me baja los requerimientos que debería tener ese capacitor. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, ¿alguna duda? Ya con esto, si está todo bien, ya estaríamos y están en condiciones de seguir con y poder hacer todos los ejercicios que están en la guía. Salvo los de Zener que todavía no los vimos, pero el resto ya están en condiciones de hacer todos. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Profe, yo tenía una duda del trabajo práctico, de un ejercicio.
de la guía de De la guía. ejercicios. Sí, Ujú. es el ejercicio 1. De En el, sí, a ver. ¿Quiere ubicarlo así? A ver. Sí, es de esta última parte. En el punto 1, bueno, Ujú, en el punto 1 la parte E no pide la capacidad de juntura. Nosotros habíamos visto que era la derivada de las cargas respecto de la tensión. ujú. Pero se supone que si no tengo, o sea, en el enunciado por lo menos no aclara que hay una tensión de alimentación, por lo tanto supuse que no está polarizado y Está además correcto. Ujú. no, o sea, tampoco aclara que se le aplique una alterna como para suponer que haya almacenamiento de cargas y por lo tanto capacidad en la juntura. Entonces no entendí cómo calcularlo o cómo interpretar la capacidad que pide. Bueno, esa capacidad de juntura que está hablando, obviamente ahí queda implícito de que lo vamos a utilizar como pequeñas variaciones de tensión. Entonces, esa capacidad la puedes calcular aunque no esté polarizado. Entonces, tiene una determinada capacidad aunque no esté polarizado. Entonces, la podés calcular igualmente. ¿Con qué? Con tensión de polarización cero. Después, esa capacidad, en base a la tensión que se le está aplicando, va a variar. Lo que decíamos, Sí, va a variar de acuerdo a la tensión continua que se está aplicando. Se le aplica una determinada tensión continua, me genera una determinada capacidad. Esa capacidad es la que es la que utilizaría cuando se le apliquen señales variables alrededor de ese punto de polarización. está bien. Y es lo que utilizan, por ejemplo, los osciladores controlados por tensión. ¿Cómo se modifica electrónicamente? Bueno, estos osciladores que dependen de la capacidad que hacen resonar un circuito, se le pone determinada tensión al diodo en inversa, y es cómo funciona, por ejemplo, un diodo varicap. Entonces se le pone determinada tensión, a esa determinada tensión me genera una determinada capacidad. Si el circuito está trabajando con una tensión variable alrededor de ese punto de polarización, voy a usar esa capacidad para esa tensión de alimentación. Si le varío la tensión de alimentación, va a variar la capacidad que presenta el circuito. Claro, el problema es que como no tengo tampoco una alterna que esté generando ese movimiento de cargas, Ujú. eh, por eso como que no sabía por dónde encararlo para hallar esa capacidad. Claro, porque ahí te dice que no está polarizado. O sea, si tiene una polarización de cero y le aplicarías una tensión variable solamente, es Sí, la capacidad que vas a tener ahí en ese punto. claro, está bien. ¿Entendés? O sea, Sí, sí, sí. no lo tenés polarizado, pero le aplicás una señal variable nada más. Es la capacidad que te está pidiendo. Está bien, listo. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Ya que estamos con respecto Ujú. al parcial, no se sabe nada, ¿no? Sí, ya lo estamos armando. Ya lo estamos armando, lo vamos a hacer a través del campus. Ya le vamos a pasar con suficiente anticipación la fecha. Todavía no la definimos porque tenemos que armarlo, va a ser a través del campus. Les vamos a avisar, vamos a hacer alguna prueba para que nadie tenga problemas al momento de realizarlo. Vamos a hacer tanto múltiple choice como resolver ejercicios. No sé si alguno está en física, si está cursando física 2, va a ser algo parecido a eso. Que van a tener que resolver parte teórica, parte práctica, subir una foto de lo que resolvieron y enviarlo a través del campus.
Pero bueno, después lo hablamos bien y les comentamos. ¿Profe, la Listo, envía va a ser a gracias. través del campus ¿Cómo? o por mail? La envía de lo que resolvemos. A través del campus. Igual vamos a hacer una prueba antes para que no haya problemas. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Eh? Bueno, buenas noches, profe. Bueno, perfecto. Que sigan bien. Nos vemos la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego.